Ruego a Dios que hayan sido bendecidos en el acontecer de este día 20 de junio del año 2022, una mañana fría, aciaga, aciaga frío, aciaga calor, bendito sea el Señor. Lúgubre, diría alguien también, es la percepción. Desde acá, desde el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en el municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, provincia del Cartama, del suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, Abya Yala. Reciban un amoroso saludo fraternal en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En testimonio del amor, humildemente, este servidor, compartiendo de sus experiencias de vida, mística, espiritual, lógica, intelectual, o desde las lógicas, y emocional, pero encauzada en el amor. No todas las emociones son adversas, no se pueden satanizar, como tampoco la lógica de la razón tampoco, ni ninguna religión. Entonces son formas de conexión. Y hoy precisamente la palabra en el Evangelio de San Mateo, que Jesús llama a cuentas en el Sermón de la Montaña, por anticipado al juicio final, el juicio, hipócritas, que andas juzgando a tu hermano, sácate la paja, la viga que tienes en tu ojo y así podrás sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Y en el libro de los segundos de los reyes, con el rey Ahaz y Oseas, Salmanasar, todos esos, que es después de liberados en Egipto por Moisés, pueblo rebelde, desobediente. En su contexto habría que mirar, pero desconocedores de Dios o ignorantes de la fe, débiles y arrogantes, pero no juzgando, como se habla del Evangelio. Mirar los contextos, las complejidades, las realidades, las necesidades, cómo se unen para satisfacerlas o no las satisfacen, o cuáles necesidades son impuestas por los reyes en su afán de poder tener y placer del mundo, del apego a la criatura, a la cosa creada por lo humano, en lo inmundo del mundo. Y de ahí derivadas todas las consecuencias, claro, el daño, el dolor, el sufrimiento, consecuencia del dolor, producto de las malas decisiones, porque Dios no gobierna en su ser siendo, y no acontece en su ser porque no se le da el espacio, tiempo, en su energía, en su espíritu. Y por tanto, cuando ya falla, cuando las cosas no se dan como quieren, y cuando descubre que no es como Él diga, sino que hay un orden natural en la creación, hay un creador superior y hay un mandato, un propósito que no se consulta antes de. Es el plan divino, el arquitecto universal, es el creador, no al revés. Queremos someter a Dios al proyecto que creemos tener porque ni siquiera lo tenemos claro, qué queremos hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Entonces por eso ya pasando por el Salmo que después de la tragedia, el desastre, el colapso, la crisis, el daño, ahí se implora en el Salmo 60, que tu mano salvadora, Señor, responda. Entonces lo creemos que es un castigo en mi Dios, que es un daño provocado por Dios y que todo lo malo es Dios. Lo de Él es bendición, es perfección y es santidad.
Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. No al revés. Lo que contrario a la bendición, lo que no camina en la perspectiva de la bendición y lo que aún creyendo que es bendición, sea por acción, por reacción o por omisión, hacemos mal o dejamos de hacer respectivamente, eso también engrandece esas bajas frecuencias del opuesto, del contrario, del adverso, y mete duda y responsabilidad. Ahí tenemos la responsabilidad ética, moral, social, de que otros también lo hagan, entre comillas los menores, en vida no tanto biológica, sino en experiencia de vida mística, en sabiduría, que son los mayores, y en conocimiento de la tierra, conocimiento de la naturaleza, conocimiento de nuestra casa común, inteligencia. Y al haber vivido la propia experiencia de todo el día, meditación, oración y ayunación para conectar en ese sentir, pensar y actuar a través de su ser, vida y obra, en caminar siendo testimonio de amor, verdad y justicia en el Señor. Amén. Y eso hay que hacerlo siempre. Pero, entonces, ahora sí, llamamos a Jesús, que ha tenido todos estos testimonios de los apóstoles, los discípulos, los siervos suyos, y llega hasta hoy más de 2000 años, más de 3600 si se cuenta el pueblo judío, más de 5000 si se cuenta el pueblo griego, que de ahí viene casi toda esta playa de conocimientos, de información, de testimonios de vida, que lo que nos invita es precisamente hoy, que estamos hablando de justicia, pero de amor, verdad y justicia divina, el Padre el amante, Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor. Al final de la tarde, pero la tarde es ya, la mañana es ya, la noche es ya, o sea, en cualquier momento, y ipso facto, ese corazón, Carderis, conectado al tempo, al cronos de la Tierra y al pulsar de la galaxia, eso es de ipso facto. Y en San Agustín decía, de Hipona, por el amor, también lo decía San Pablo, en una de sus encíclicas, San Cipriano, previo a Agustín, el amor. Nos veirán al final de la tarde. Todos han, entre comillas diría uno, coincidido, ¿no? Iluminados por Dios. Una manifestación, una revelación, una expresión de la cual han hecho una representación propia, social y universal, porque sigue vigente y sigue latente. Cada vez hay más milagros, lo que hay es menos fe, porque hemos creído que el milagro se necesita para tener fe, es al contrario. El milagro llega cuando hay fe, o se ve cuando hay fe, y se hace parte de él cuando hay fe, porque es ver la obra de Dios siempre presente, aconteciendo siempre con nosotros, y ese es el trabajo del día a día, para ese orden natural, que se haga en nuestra propia convicción, concienciación, que haya la conexión íntima, y por tanto esa transformación, ayer lo mencionábamos, el llamado es ese, esa tríada. Ya para el día de hoy, que hablando de Dios, evidencias, Dios y su providencia, para no hablar de coincidencias, que coincide, qué casualidad, aleatoriedad, no es aleatorio. Y mis amores, que meditando en la palabra hoy, pues con el Evangelio y con el Antiguo Testamento y el Salmo, que tu mano salvadora, Señor, responda. Hay entre ciernes tres versiones
de lo que se conocen pues los libros sagrados y los más recientes los evangelios, pero que desprenden miles y millones de narrativas, de crónicas, de historias de vida, que habrían de ser contadas y no cabrían, como casi siempre terminaban de decir los santos apóstoles en sus evangelios. Ni aún teniendo todo el tiempo de la vida, ni todos los libros cabrían escribir las maravillas que hizo el Señor en su vida y obra, como testimonio del amor, la verdad y la justicia. Pero siempre ha llamado la atención el hecho de que se toman las narrativas, y ahora que revisaba el asunto de la sistemática teológica, preguntándonos, otros también lo han preguntado y otros se preguntarán simplemente desde su experiencia de vida. Esa sistematización, pero como algo sistemático, un continuum, un acontecer siempre en un eterno presente, donde no existen pasado, presente y futuro, la tal línea de tiempo, sino que situados contextualmente ya, ama ya. Ahorita meditábamos en ello precisamente, Escuela de la Conciencia Ambiental, y enseguida Dios mediante acontece en cambio gnosis fundación, contextualización. Del método del orden natural, cuando pasa a ser base de la tesis doctoral en educación ambiental, que es de lo que nos empezaremos a ocupar en esa sinopsis, como la síntesis viene a ser de esa lectura hermenéutica que hemos hablado del todo y las partes, sus acciones, sus reacciones, sus interacciones, los complexos. Es la hermenéutica de hacer el escáner de todo, el barrido, el scanning, ver los detalles, y en aras de esa descripción, reflexión e interpretación, en esa síntesis que más que conceptual es teórica, metodológica, sistémica, en las complejidades, se pueda establecer una relación multicausal entre un ser y un deber ser, o entre los seres y deberes seres, y entre los seres siendo. Quiere decir, todos los individuos, a partir de su experienciación propia, mística, espiritual, lógicas, intelectual y corpórea, emocional, como órgano, conectando, triangulando, circulando, de su ser, vida y obra en todo instante. Poner a conectar esas individualidades e integrar en la complejidad, no sumar, no una parte, no la otra, menos lo del tercero excluido, que hemos, desde la perspectiva sociocrítica, de la perspectiva ecosistémica, de la perspectiva complejidad en términos de fractales, hablado de un medio y un medio no es uno, como lo ha pretendido el modelo de desarrollo sostenible, que dejamos allí un poquito, que es el soporte del capital natural crítico, del modelo trabajado en los Países Bajos, que soporta los objetivos de desarrollo sostenible, que en su momento se hablaba de los objetivos del nuevo milenio, la evaluación de los ecosistemas, que trabajaba Ruth de Groot, y que bueno, dejémoslo allí. Para hacer, pues también vienen nuestros hermanos, ya que los menciono, pues de Países Bajos, de Netherlands, Wageningen, que hemos de conectarlos pronto, Dios mediante, Peter de Vries, Henri Kleins en Atlantic Zone, que es su obra en Costa Rica, sobre los burócratas y cómo han influido en la corrupción y todo el tema pues, de lo político, leído de la antropología, como antropólogo político. Y en Arjen Walls, precisamente, de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, desde la percepción Pollution Instincts y las relaciones interculturales, Intercultural Communication Awareness Raising, una pequeña aproximación a
al conocimiento entre culturas, que eso dio lugar a hablar de concienciación ambiental, esa tríada, bueno, síntesis, pues que más adelante podremos desarrollar en el método. ¿Qué implica entonces? Que para pasar esa transición de generar construcción de una base teórica en epistemología ambiental, en un doctorado en educación ambiental, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, del Instituto Pedagógico de Caracas, en República Bolivariana de Venezuela, del 2010, o sea, pasados ya más de 10 años, a cuando fue creada la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, y por tanto la maestría en Ciencias Ambientales. Para el 2010 ya se hablaba, iniciando el doctorado en Complejidad, Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morán, Inteligencia Ecológica, Pedagogía de la Complejidad y Conciencia Planetaria, como una monografía del doctorado en Complejidad, que ahí va caminando, pero que se interrumpe para dar apertura a este doctorado en el hermano país de la gran Colombia. Fecha curiosa, lanzando allí, desde lo político, 19 de abril del 2000, perdón, del 1810, se declara la independencia de Venezuela. Pero 19 de abril de 1970, movimiento 19 de abril, que es el poder usurpado por la clase dominante hasta ayer, después de 52 años, que quienes encarnan o representan o han sido testimonio de vida de esos otros procesos. Después vamos a revisar el tema de las dialógicas, las dialécticas, las unidades de contrarios, que se han atacado como enemigos de la paz, del orden, de la justicia. Ayer decíamos del país del Sagrado Corazón de Jesús, en 1902 para el país, Colombia, pero que en el gobierno de Marroquín, no sé qué, en 1994, pasa a ser considerado ya no el país del Sagrado Corazón. Muchos le atribuyen los males o las violencias, un país de más de 50 años, en lo que me conozco casi 60, toda la vida ha sido, Dios mediante no sea así, porque ya después de 52 años, como que sí se, por primera vez, que así lo han denominado el cambio histórico, ese movimiento, se encarna un nuevo proceso. Pero bueno, todo eso lo menciono porque en gracia de la discusión, ya la reflexión que permite, alejados un poquito de la meditación de la palabra esta mañana, pues en Fundación Amaya, con el libro de los reyes, los gobernantes, buscando siempre quién nos gobierne, quién nos diga qué, cómo y para qué hacerlo, quién esté adelante, ¿no? Cada quien conecte con la divinidad, conecte con la terrenalidad y conecte con la humanidad. Gerentes, estrategas, de eso hablábamos después, que es con la gerencia del ambiente, la especialización en el sistema de gestión ambiental, la sinopsis previa a la maestría en ciencias del ambiente. Ahora ya dejamos la maestría, vamos a dejar por el momento lo de la complejidad y nos vamos a situar con lo del doctorado, educación ambiental. ¿Por qué? Por obvias razones, contextualizando. Primer aporte metodológico en la actualización, la anamnesis, o sea, la actualización ambiental de la tesis de maestría en educación ambiental que se hizo en el desarrollo teórico curricular, triangulando currículum, pedagogía y didáctica, o sea, teoría, método y praxis, o sea, sentir, pensar y actuar. Esas tríadas allí. Todo a la par, como profesor universitario, ya más de 30 años, pues bueno, es que esas misionales, la investigación, la pregunta, el qué, el currículum, como la malla curricular, no solamente las matrices, mapas conceptuales, que dirían como el cómo, y la didáctica, que las herramientas, que todas tres en educación, como las primeras bases, pero en la formación, cuando ya ahora nos situamos ontológicamente desde el ser, ya no por el tener, que eran las formaciones previas. Y aquí viene es el ser, la conexión ontológica.
con la conexión epistemológica. Por eso entonces construcción de una base teórica en epistemología ambiental, que es derivado de Occidente, para desarrollar el proyecto educativo institucional de la universidad, en este caso la Universidad de Antioquia, por obvias razones, ¿cierto? Da el contexto. Región antioqueña, país colombiano, en Abya Yala, pero conectado con Europa. Desconocer, o sea, occidentalización. Hemos sido, en gracia de Dios, caminantes por allí, de ese rincón planetario, puente con otros seres para aprender, comprender y trascender desde lo que Occidente ha históricamente influenciado, sobre todo en estos países Abya Yala. Por eso hacíamos énfasis siempre, América, americanos. ¿Por qué los del norte no? ¿Y por qué Centroamérica? ¿Y por qué Suramérica? Todas esas divisiones, segregaciones de lo político, de lo religioso, de lo económico, en fin, históricos, sociales, todo eso para sistematizar. Pero en gracia a la discusión, precisamente, también conocer desde la ancestralidad las cosmovisiones, las cosmogonías, y eso se declaró en la tesis de maestría en ciencias del ambiente. Ahora, ¿cómo conversan una y otra? Porque siempre han estado en dicotomía. Imagínense qué podrá sentir alguien que sabe después de 500 años que fue invadido, que fue ultrajado, que fue saqueado, pues irá a querer tomar venganza, irá a querer tener sentimientos encontrados, emociones, imaginarios. Y ya no hay evidencias, el lenguaje se perdió, se perdieron el acervo cultural, los escritos, los trabajos, quedan los petroglifos, queda la tradición oral de los poquitos que quedan contando la historia. Ahora viene la historicidad, que no han contado la historia. Vendrán en todos otros caminos más adelante, que con los de hermanos del Amazonas, triangular, en la Gran Colombia, República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Ecuador, toda esta cordillera de los Andes, y desde el Amazonas, allí en Brasil y todas esas zonas cercanas, que llaman este pulmón verde del planeta por analogía, productor de oxígeno, pero también receptor de CO2 y productor de ese carbono. Entonces, claro, geopolíticas del desarrollo, pero desde esa postura económica, de la ética financiera. Pero hay miles de millones de éticas, que es precisamente hablando de la forma, de la concienciación, de las formas de conexión y de la transformación que cada ser viene siendo. Testimonio de vida eterna, siendo coherente con ese mandato, ese legado, guardianes de sí mismo, ayudar a ser guardianes a otros y guardianes del planeta, del astro. Pero él solo se autosostiene, autopoiesis, Humberto Maturana, Dios, la creación. Como co-creador uno sí, claro, este proyecto de vida que está inconcluso, seguirlo tejiendo con él de la mano. En gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo, que hablamos de la tríada del proyecto. No hablemos de contratista, contratante, interventor, pero sí el creador, el mediador y el supervisor, pues el paráclito. Respectivamente el amante, el amado y el amor, que es a través del cual se hace la amornización. En fin, para entonces esta construcción de la base teórica en epistemología ambiental, entonces ya para el cercano doctorado en educación ambiental, ya se hacían los cursos básicos que llaman regulares, normalmente en todo doctorado, y una tesis de investigación que atraviesa todo el currículo, ¿cierto? Como el eje dorsal, basado en unas preguntas que vamos a mirar en algún momento cuáles fueron las preguntas para acceder al doctorado, que se centran en leer la realidad local, regional, nacional, la realidad internacional. Y ahora sí pregúntese desde su ser siendo o su saber, que es más en lo que se pregunta en el doctorado, conocimiento, ¿qué generaría a partir de problematización de esas realidades, la propia y otras, y cómo ver la sostenibilidad allí, cómo juega el asunto del desarrollo sostenible
u otras posturas metafóricas o deontológicas de un deber ser, más que dogmáticas, ¿cierto? De conexiones axiológicas distintas, valores, principios, y sobre todo en la perspectiva de generar conocimiento, epísteme, saber, que ese es el sentido de un doctorado, fundamentalmente. Pero que aquí, por eso, contextualización, construcción con, se construye el conocimiento con otros actores. Ayer mencionábamos precisamente uno de los vestigios de esta investigación-acción que ha venido corriendo por más de 30 años, que sigue vigente, que es lo que inmediatamente empezamos ahorita en Cambiognosis a hablar de cómo el plan piloto de admisión ambiental universitaria, la cultura del orden natural, ya este semestre, hablaríamos junio, cierre para julio, iniciar segundo semestre en la implementación, de lo que ya está el diseño, la tríada ahora, PEI, proyección, educación e investigación. Por analogía es extensión, docencia e investigación, según la ley 30 del 92 para la universidad oficial o la universidad pública, la educación superior, las misionales, pero esa tríada conectada desde el principio con la planificación, la planeación, planear, ejecutar, pero dimensionando ambientalmente, no viendo el medio ambiente afuera como un recurso que es manejado con conocimiento, con estudios, con la voluntad de otros, la participación, que ya es el tema de la constitución, las políticas, y finalmente la administración, que cierra esa tríada. Serían 5 momentos, si se fueran a ver separados, aislados, de forma reducida, pero eso articula distinto. Esta bola de fuego converge con esas 5 funciones distintas. Soporte informativa desde lo humano, que es la energía, la conciencia, la conexión, la transformación, con la información cultural estética, el llamado entorno afuera, lo social, lo cultural y lo creado, artificial, con conciencia del orden natural, con conexión planetaria y con transformación progresiva, uno a uno, todos. Eso. Y llegar ahí a la administración. Ciclo Deming. Planear, ejecutar y evaluar, pero en esa sintonía. Vivir este momento como si fuera el último, pero también como si fuera el primero, para disfrutarlo, para acontecer y para ser siendo testimonio en lo que le corresponde. Corazón conectando, del humano, conectando con el corazón de la Tierra y el corazón de la galaxia, en esa sintonía. Ese es el amor. Fuego eterno, vida eterna, eternidad que somos siendo, para volver a la luz, siguiendo la luz, Cristo, y viendo la luz en la misma creación, los otros espíritus. Ahí están las revelaciones, las manifestaciones, los escenarios. Ese es el panorama, entonces. Para poder empezar a construir, se desarrolló una epistemología de la complejidad ambiental, un dimensionamiento que recogía 3 obras: la maestría en ciencias del ambiente, 1. 2. El doctorado de complejidad, multiversidad, mundo real. Y 3. Se tomaba el proyecto de tesis doctoral, que fue la propuesta de admisión, con la pregunta según el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, en este caso, por el proyecto educativo institucional, y ver cómo ha sido la dimensión ambiental, que entre políticas, medidas y acciones se vienen derivando en esos planes de ordenamiento, planes de desarrollo y planes de gestión, cómo se ha venido haciendo y para qué, y cómo ha sido la respuesta desde el ser, desde la comunidad, el ser siendo colectivo, frente a ese, llamaríamos como el estudio de impacto ambiental del proyecto educativo institucional referido ontológicamente, es decir, en qué forma, cómo y frente a qué se está comparando o qué referentes para hablar del daño, las afectaciones actuales y potenciales en el ser, siendo coherentes entre lo que se llama formación, obviamente integral en el ser, frente a una formación
para el tener, que es lo que muestra la universidad. Dejamos allí mis amores. Muchas gracias, sigan siendo bendecidos. Un abrazo.